Gracias por este nuevo día que tú nos has dado, Señor. Gracias porque, Señor, nos tienes aquí con bien. Gracias porque nos has dado tu misericordia hoy día, una vez más, Señor. Como cada mañana, Señor, son nuevas tus misericordias. Estamos aquí, Señor. Padre, porque tú nos permites y tú nos das la gracia y la misericordia para estar aquí, Señor. Gracias, Padre, por habernos permitido conocerte también. Y gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra y podemos conocerte más y verte más de cerca y amarte más, Señor. Y esa es la oración que hacemos, que podamos en verdad amarte más, Señor. Ahora, Señor, queremos despojarnos de nuestra ansiedad, nuestro cansancio. Señor, incluso si tenemos pecado, Señor, privadamente te queremos pedir perdón, porque tú eres un Dios bueno y justo, Señor, y que si te pedimos perdón, Señor, tú perdonas, Señor, y tú limpias, Señor, también. Así que gracias, Padre, que podemos venir a ti, Señor, con esa confianza, sabiendo que tú eres nuestro Padre que nos ama y nos escucha. Y, Señor, y también nos habla. Hoy día te pedimos que nos hables, Señor, lo que tú tienes que decirnos en tu palabra, Señor. Queremos todos, Señor, aprender de ti hoy. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo esté aquí, Señor, guiándonos a toda verdad. Y también te agradecemos por Jesucristo, porque Él está acá, Señor, porque tú dices donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y eso dijo el Señor Jesús, y aunque no lo veamos, no importa, porque igual sabemos que está aquí. Gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones y bendice este tiempo, Señor, que pasamos en tu palabra ahora. Tócanos, Señor, te pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Génesis 4. Hoy día vamos a tratar de hacer Génesis 4 y 5. Y en realidad creo que sí vamos a poder. Si ustedes ven en sus Biblias, Génesis 5 es prácticamente un capítulo que es nada más pura genealogía, o prácticamente nombres. Entonces, sí puede ser posible. Vamos a avanzar. El capítulo 4 también tiene mucho que decirnos. Vamos a ver que no vamos a encontrar quizá tantas cosas ya científicas a medida que nos alejamos de los primeros capítulos, y sobre todo después del capítulo 11 ya vamos a dejar todo lo que era la parte científica de Génesis y bueno, lo que es creación, cómo se contradice con la evolución, etcétera. Vamos a ir dejando eso, pero sí vamos a ver algunas cosas hoy día que también contradicen la evolución, ¿no? A medida que avanzamos en este capítulo 4. Pero este capítulo va a empezar hablando de, bueno, trata de Caín y Abel, y va a tener que ver mucho con la fe bíblica, con la fe que Dios espera de cualquier persona que se acerque a Él, ¿no? De eso se va a tratar. Y antes que nada, para recordar, si podemos recordar juntos, el capítulo 1 trató acerca de, bueno, la creación de todo, del universo, de la tierra y hasta el hombre, ¿no? Después el capítulo 2 ya se enfocaba más en detalle lo que había sido la creación del hombre, ¿no? Y cómo en su relación con Dios estaban en una relación perfecta. El capítulo 3 seguía esa línea, pero entra el pecado en el mundo. Y viene la maldición, viene la caída, viene la muerte. Todas las consecuencias que trae el pecado, ¿no? Capítulo 3. Entonces, hoy día encontramos al hombre, Adán y Eva, afuera del jardín del Edén, ¿no? En otro tipo de relación con Dios, ya en un mundo caído, ¿no? Y vamos a ver sus hijos, vamos a ver a Caín y a Abel, los primeros de los que nos habla la Biblia. Pero, para empezar en este capítulo 4, quería empezar con este versículo del libro de Hebreos, 11:6. Muy conocido por prácticamente todo cristiano que lleva un tiempo en la fe. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que dice este versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Está al principio porque es algo que tenemos que tener en mente. Nos va a servir hasta el final del capítulo 5. Si llegamos, como sí creo que podemos llegar al final del 5. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el tema de la fe ha sido muy manoseado. Hay iglesias que a veces exageran con eso de la fe, y hay iglesias que disminuyen también con la fe, ¿no? Hasta a veces que pueden decir que simplemente no hay que tener fe y todo es por la gracia de Dios.
pero la Biblia nos enseña que tenemos que tener fe para agradar a Dios al acercarnos a Él. Eso es lo que dice la Biblia. Así que tiene que ver mucho con la historia de hoy. La fe, ¿no? Y la fe bíblica, podemos describirla como una completa confianza. La fe se puede decir que es completa confianza, ¿no? Y es una completa confianza en que Dios es quien dice ser, ¿no? Es una completa confianza en que Dios es quien Él dice ser y que hará lo que ha dicho que va a hacer. Esa es la fe bíblica. No es una idea mía porque también está basada en lo que dice la Biblia. Voy a repetir, dice que la fe es una completa confianza en que Dios es quien Él dice ser y que hará lo que ha dicho que va a hacer. Dios es quien Él dice ser. Lo que sucede, el problema con el mundo no creyente y a veces con muchos creyentes, es que tenemos la idea de Dios de acuerdo a nuestra opinión, a lo que nosotros pensamos que es Dios. Antes de conocer al Señor, podemos salir a la calle ahorita y hacer una encuesta, ¿cómo piensas que es Dios? Y preguntarle a 100 personas y posiblemente tengamos 100 respuestas diferentes. Yo creo que Dios es así, que Dios permite esto, yo creo que Dios es malo, yo creo que Dios es bueno, o que es una fuerza, o yo creo que no hay Dios, etcétera, etcétera. Dios nos enseña, también a través de este capítulo, que hay que acercarse a Él, no solamente con fe, sino hay que acercarse a Él en sus términos. Dios es como Él dice que es, y no como nosotros pensamos que es. Eso es bien, bien importante. Entonces, la fe de la que nos habla la Biblia, otra vez Hebreos 1:1, es bien conocido, la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Certeza y convicción. Fe de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Y vamos a ver si encontramos fe en el Antiguo Testamento también, o es solo obras nada más. Vamos al versículo 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿No? Entonces, lo primero que vemos aquí, dice que conoció Adán a su mujer Eva. Conocer, como muchos hemos escuchado posiblemente, la palabra conocer está hablando acerca de tener relaciones sexuales, ¿no? Era una forma en que se describían las relaciones sexuales. En la Biblia, si han leído hasta el Nuevo Testamento, hasta lo encontramos en los Evangelios, ¿no? En el Evangelio de Mateo, ¿no? Cuando se refiere a José y María. Conocer, ¿no? Y es una palabra muy bonita para referirse a las relaciones sexuales, porque el matrimonio, como ya vimos antes, es una institución que ha sido impuesta por Dios, ¿no? Y es una bendición para el hombre, poder estar casado con su esposa, y es una bendición para la esposa tener un esposo. Y dentro de todos los tipos de amor que se pueden encontrar en el matrimonio, como el amor ágape de Dios, ¿no es cierto? Está el amor también de compañerismo, el fileos, y también está el amor físico, el eros, ¿no? Y dentro de ese amor eros, están las relaciones sexuales dentro del matrimonio, que son buenas y que nos permiten conocernos uno al otro en la pareja íntimamente. Es algo bueno, no hay nada de malo en eso, ¿no? Es así como Dios lo creó, la palabra conocer. Y no quería pasar mucho tiempo en esto, pero es muy bonito, porque si ustedes piensan hoy día, las palabras que se usan para referirse a las relaciones sexuales, ni hablar, vamos a salir con muchas palabras hasta muy malas, ¿no? Porque se ha degenerado con el pecado. El Señor lo llama conocer, mucho más lindo y más puro, ¿no? Y ese es más el objetivo que Dios tenía en mente en un principio, ¿no? Entonces, aquí Adán dice que conoció a Eva y nació un hijo, nació Caín, que se escribe Caín, como se ve ahí, Caín en hebreo, ¿no? La palabra Caín en hebreo significa adquirir, ¿no? Adquirir.
Entonces Eva está diciendo, noten lo que dice Eva otra vez en el versículo 1, ¿no? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, ¿no? Eva estaba esperando un hijo, y tanto Eva como Adán, si recuerdan, ¿qué pasó en el capítulo 3 con la caída? Vino la maldición, y después, Dios, ¿qué promesa da en Génesis 3:15? Si recuerdan, estaban dando, claro, sí, va al Mesías, justamente, ¿no? El mini mensaje del Evangelio, ya había prometido al Mesías, y muchos toman que Eva dijo esto porque pensaba que este primer hijo iba a ser el Mesías, que posiblemente pensaba que Caín, su primer hijo, iba a ser el que los iba a libertar del pecado, y dice, ¿no? Otra vez, ¿no? Por voluntad de Jehová he adquirido varón, ¿no? Ya con el tiempo Eva y ya todos nosotros sabemos de que no fue el Mesías, sino fue alguien que cometió un asesinato incluso, ¿no? Pero posiblemente estaba esperando al libertador prometido en Génesis 3:15, y por eso dijo eso. Entonces nace Caín. El versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Nace Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ahora, Abel, ya vimos el nombre de Caín. Ahora, el nombre de Abel, en hebreo, Ebel, con H, H-E-B-E-L, Ebel, ¿no? Que puede significar vapor, vanidad o transitoriedad, ¿no? Vapor, vanidad o transitoriedad, ¿no? Y muchos hacen referencia a que Eva le puso este nombre como en adelanto a lo que iba a ser la vida de Abel. Abel no iba a vivir tanto tiempo como su hermano o como otras personas de la época, porque iba a ser asesinado. Su vida iba a ser de alguna manera transitoria, iba a pasar como un vapor, ¿no? Entonces, esa es una conjetura nada más, pero ese fue el nombre que él recibió, Abel. Ebel, que es vapor, vanidad o transitoriedad, ¿no? Y Caín y Abel, los dos hermanos. Si recuerdan también de la última clase, hablamos que en la profecía que habla el mismo Dios en Génesis 3:15, diciendo que va a haber enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente del hombre. Esta enemistad se va a dar hasta la cruz, y va a seguir hasta Apocalipsis, hasta el fin del mundo. El diablo va a seguir atacando, bueno, ahora a los hijos de Dios, pero hasta el momento de la cruz siguió siempre atacando la línea del Mesías, para destruir al Mesías antes que viniera al mundo. Entonces, ¿dónde se da la primera enemistad entre las dos simientes? Simientes de serpiente, representando al maligno, y simiente de mujer, al Mesías, se da entre Caín y Abel. Vamos a ver que Abel es justo ante Dios y Caín no lo es, siendo dos hermanos, ¿no? Pero una cosa que se ve también antes, que vemos a lo que se dedicaban. Abel, pastor de ovejas, Caín, labrador de la tierra. Había agricultura y ganadería en esa época. Y llegamos a la conclusión que la agricultura y la ganadería han sido practicadas desde el principio de la humanidad. El hombre siempre ha sido hombre, ¿no es cierto? Y como los que hemos estado en el seminario, no ha sido mono ni nada de eso. Y ha nacido con habilidades y talentos. Y de hecho, antes de la caída, en las condiciones que había antes en la tierra, seguro era mucho más inteligente y más rápido de los hombres de los que somos ahora. Hoy en día el ser humano usa el 20% de su cerebro, nada más. Y en esta época era distinto, usaban más. Entonces era gente muy talentosa, muy inteligente, que vivía por muchos años, ¿no? Y vamos a ver de esto un poco más. Vamos a avanzar ahora, pero quería mostrarles eso, ¿no? El hombre siempre ha sido inteligente, y quizás esto es la primera vez que menciono esto esta noche, pero el ser humano el día de hoy, ¿no? El hombre moderno es muy vanidoso, es muy vano, ¿no? El hombre moderno se piensa que él ha descubierto todo, ¿no? Que ha inventado la electricidad, ha inventado la energía nuclear, y que todos los que vivían antes, todos eran pues una sarta de ignorantes, ¿no? Primitivos, ¿no? Claro que hay pirámides y cosas que nos asombran, pero en general
El ser humano moderno piensa, los antiguos, ¿no? No, nosotros hemos desarrollado mucho, ¿no? Que sí es cierto, pero antes había muchísimo desarrollo también, ¿no? Somos a veces pensamos demasiado de nosotros mismos. Entonces, estamos ahí con Caín y Abel. En el versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Miren, ¿dónde se encontraban con Dios? Noten lo que dice el versículo de nuevo. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hacían para encontrarse con Dios? ¿Cómo le trajo Caín a Jehová? ¿Dónde lo fue a buscar? ¿No? Lo primero que sí vemos es que todavía había contacto entre el ser humano y Dios. La presencia de Dios de alguna manera estaba al alcance, todavía del ser humano. El ser humano podía encontrarse con Dios. Seguro, no de la manera en que Adán y Eva lo habían experimentado, porque ellos eran sin pecado, pero Dios había provisto que su presencia estuviera igual ahí. Así como más adelante cuando el pueblo de Israel empieza, igual Dios da provisión en el tabernáculo para que el pueblo se pueda encontrar con Dios. Dios es un Dios que siempre nos busca y que nunca se aleja. Los que nos alejamos somos nosotros. Pero Dios, hasta en este estado caído, ahí está, dando un lugar para que Caín pueda acercarse. Entonces, para contestar la pregunta, ¿dónde se encontraban con Dios? Una posibilidad real es cerca al árbol de la vida, dice aquí, en el jardín del Edén. ¿Puedo pasar esto ya? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Principalmente porque recuerdan que en Génesis 3:24 estaba un querubín cuidando y guardando el árbol de la vida. Bueno, los querubines estaban asociados, si recuerdan, ¿a qué? A la presencia de Dios. También vimos la semana pasada. Es decir, los querubines, siempre que aparecen en la Biblia, están delante de Dios mismo, ¿no? Entonces, se puede pensar que el querubín estaba en el jardín del Edén guardando este árbol y que Dios estaba ahí también. Era el lugar donde Dios aparecía. Esto no lo dice la Biblia, es una posibilidad, como dice aquí, ¿no? Entonces, que donde estaba el querubín estaba justamente porque estaba el árbol, pero principalmente porque estaba Dios, y que el ser humano, Caín, Abel, se acercaban, incluso Adán, Eva, y podían encontrarse con Dios. Ahora, vamos a ver lo de los querubines. Esto es un poco largo, yo se los voy a leer. Si quieren, apunten la referencia, es Éxodo 25, versículos 10 al 22. Solo para recordar lo de los querubines, ¿no? Y cerca de la presencia de Dios. Dice Éxodo 25, 10 al 22, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Ahora noten, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Es un poco largo y quizás difícil de recordar todo, pero mire lo que dice la última parte. Dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines. Todo este modelo del propiciatorio en la tierra
nos dice el Nuevo Testamento, nos dice Hebreos, que es un modelo de las cosas celestiales. Es decir, donde está la presencia de Dios, están los querubines. Este es el modelo que nos deja ver eso. Y de ahí podemos pensar que era en el árbol, en el jardín del Edén, donde estaba el árbol de la vida, estaba el querubín, que podían encontrarse con Dios. Es una posibilidad, yo se la dejo también para si lo quieren investigar, pero sí es bien posible. Entonces, vamos a ver, se acercaron y a dar ofrenda, ¿no? Ofrenda en el hebreo es mincha, con H al final. M-I-N-C-H-A-H. Mincha. Ofrenda, lo que vemos aquí, que significa cualquier tipo de ofrenda, cualquier tipo de regalo que quieras dar. O sea, ¿qué significa eso? No es necesariamente carne, no es necesariamente frutas, no, es cualquier cosa que tú quieras obsequiar. Eso es bien importante para lo que viene, ¿no? Eso es lo que es mincha. Y ahora, otra cosa. Noten, hemos leído el versículo 3, ¿no? Y dice que andando el tiempo se acercaron, ¿no? Y trajeron ofrenda, ¿no? Ofrenda a Jehová. Y vamos a ver que, sin que lo diga la Biblia en este punto, vamos a ver que Dios de alguna manera les había hecho saber a los seres humanos que también para acercarse tenían que venir con algo, ¿no? Y más adelante vamos a ver que ese algo son sacrificios. En este mismo capítulo vamos a ver que Dios se agrada también del cordero de lo que ofreció Abel, ¿no? Entonces, Dios de alguna manera ya había hecho saber a la gente que por su pecado no podían acercarse con las manos vacías, ¿no? Y aquí vemos a Caín y Abel acercándose precisamente con ofrendas o con regalos, si quieren, minchas, ¿no? La ofrenda va a tener mucho que ver con la adoración a Dios. Hoy día vamos a hablar un buen rato de lo que es adoración a Dios, de lo que es acercarse por fe y en los términos de Dios. He puesto, esto no está en la Biblia, esto lo he puesto yo, que dice ofrenda, adoración a Dios. Y no lo tomen sin pensarlo. Piénsenlo un momento, nuestra ofrenda, lo que hacemos, no solamente económica, lo que es servir al Señor en la iglesia, lo que es servir a un hermano, ¿es adoración a Dios? ¿Se puede contar como adoración a Dios? ¿O no? ¿No? Y es servicio a Dios, es un regalo que estamos haciéndole a Dios. Entonces sí es válido. Una ofrenda es una manifestación de adorar a Dios. Pero vamos a ver que lo importante no es la ofrenda en sí, sino lo que viene de aquí adentro. ¿Cómo estás dando esa ofrenda? ¿Cómo sale de tu corazón? Dice, ¿cómo acercarnos a Dios y cómo adorarlo, ¿no? Al ir a dar una ofrenda? Va a ser muy importante. Para acercarnos a Dios, como decía al principio, tenemos que acercarnos en sus términos, como Él dice que debemos de acercarnos. ¿Cómo acercarnos a Dios? Respuesta, en sus términos. Estamos hablando de, digamos, básicamente no creyentes, para empezar. Los no creyentes, ¿cómo deben acercarse a Dios? En fe de lo que Dios ha dicho en su palabra. Un no creyente no se puede acercar a Dios diciendo, yo creo pues que Dios es lo que a mí se me ocurre y Él me tiene que aceptar. No, uno tiene que humillarse y decir, Señor, yo creo lo que tú dices, yo te creo y me acerco a ti, ¿no? Entonces, acercarnos a Dios, ¿no? En sus términos. Para un no creyente, y vamos a ver también después para el creyente. Ahora, para un creyente, también, ¿cómo debemos acercarnos a Dios y cómo debemos adorarlo? Por fe, es por fe. Una vez que ya el Señor nos ha tocado y somos hijos de Dios, tenemos su Espíritu, otra vez, ¿cómo seguimos acercándonos a Él? Igual, ¿y cómo lo adoramos? Es por fe, ¿no es cierto? Sin fe es imposible adorar a Dios, ¿no? Entonces, es la manera en que Dios quiere que nos acerquemos a Él, por fe. Y va a tener que ver mucho con lo que sucede aquí con las ofrendas de los dos hermanos, ¿no? Dice en el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y otra vez, antes de continuar, ¿no?
Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Entonces hay dos tipos de ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda de Caín? Fueron los frutos de la tierra, ¿no? Dice el versículo 3, ¿no? Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero noten la diferencia con lo que hace Abel. Abel trajo también, primero de los primogénitos, trajo de lo primerito que tenía, no de lo que le sobraba, de sus ovejas, y después ¿qué? De lo más gordo de ellas. En otras palabras, las mejores ovejas, la mejor oveja, ¿no? Eso fue lo que hizo Abel. Abel se acercó, si ustedes notan eso, también eso ¿qué demuestra, no? Abel se acercó con la motivación de querer agradar a Dios, de saber que esto era para Dios, no era un sacrificio en vano, era para el Señor y buscando agradarlo. Lo hizo con fe, sabiendo que Dios estaba ahí, que al dejar su ofrenda, Dios la iba a recibir, ¿no? Y le dio lo mejor. Ahora, aquí yo no he especificado más, solamente les voy a decir como comentario, cuando dice de lo más gordo de ellas, también cuando vamos por todo el Antiguo Testamento y por el resto del Pentateuco, lo que es ya Éxodo, Levítico, Números, vemos que cuando se hacen sacrificios de carne a Dios le agrada también la grasa, toda la grasa, ¿no? Entonces, toda esa grosura que venía de lo más gordo del ganado. Y eso es lo que Abel está dando, justamente. Está dando lo mejor que tiene. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Abel está dando de lo mejor que él tiene. Y todo esto, vamos a continuar, nos tiene que hablar a nosotros también, a todos nosotros los que estamos aquí, ¿no? Porque tiene que ver muchísimo con nosotros, ¿no? Entonces, y miren cómo lo mira Dios. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, hay una oveja, un animal, ¿no? Posiblemente partido, sangriento, ¿no? Si lo pueden imaginar. Imagínense por un momento la ofrenda de Caín, de los frutos de la tierra. ¿Qué sería? Frutas, vegetales, plantas, ¿no es cierto? Al lado de una ofrenda sangrienta, ¿no? Carne viva. ¿Qué es lo más agradable a la vista para nosotros? La fruta, ajá, la otra, ajá. Es más bonito de ver, es menos desagradable, ¿no es cierto? Bueno, para Dios eso no es lo que importa. Para Dios no importa lo que se vea más bonito, ¿no? Lo que importa es cómo lo estás dando, ¿no? Lo que no ve el hombre, lo ve Dios, ¿no? Y hemos hablado de eso antes. Podemos estar sirviendo a Dios, alguien puede estar aquí parado, yo mismo puedo estar ahorita parado, y sin saberlo nadie puedo estar yo mal con Dios, ¿no? ¿Y qué? Y todo se ve muy bonito, pero ¿y cómo estoy yo por dentro? ¿No? Igual puede pasar con cualquiera de ustedes, ¿no? Estudiantes del Instituto Bíblico vienen, ¿no? Se sientan, estudian, nadie sabe. Igual pasa con el pastor o el que viene a limpiar la iglesia o el que viene a tocar la guitarra, ¿no? Se ve muy bien. ¿Y cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás? Solo Dios sabe. Y eso es lo importante. Y lo más importante, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo por fe o por rutina o qué pasa? Y siempre tenemos que chequear esas cosas, ¿no? Tenemos que chequear en nosotros mismos cómo estamos. Las buenas noticias de todo esto, no solamente es que Dios sabe, sino que Dios es bueno. Y si estamos mal ante Dios, siempre podemos venir a Él, así como Caín y Abel vienen, ¿no? Y siempre podemos ser recibidos si venimos con la actitud correcta y venimos con fe en Él. Incluso a confesarle, decirle, Señor, no siento nada, o no tengo fe en este momento, o no sé qué me pasa. Si venimos con una apertura de corazón, Dios nos escucha, ¿no? En todo momento. Pero es importante acercarse a Él de esa manera, y no con hipocresía. Entonces, no miró con agrado Dios a Caín y a la ofrenda suya, ¿no? No solamente no miró mal a la ofrenda, no miró mal a Caín también, por cómo se estaba acercando a Dios, ¿no? Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se entristeció, se desanimó Caín. Y todo esto tiene que ver con cómo nos acercamos a Dios, otra vez, lo que hablamos al principio, cómo nos acercamos a Dios por fe.
por fe. Es simple y a la vez es algo que con lo que tenemos que comprometer nuestras vidas. Hebreos 1:4 habla de Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dio sacrificio más excelente que Caín. ¿Y qué demostró ese sacrificio? ¿Qué dice Hebreos? Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo. No por el tipo de ofrenda, sino porque se acercó en fe, creyendo que ahí estaba Dios y buscando agradarlo. Hebreos 11:4, ¿no? Nos habla mucho. Ese capítulo 11 de Hebreos es bien importante cuando nos habla de la fe. Entonces, Abel se acerca y es aceptado, Caín no. Abel ofreció en fe y ofreció lo mejor, ¿no? Y repite la parte del versículo 4 que dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Abel ofreció en fe y ofreció lo mejor. Yo me pregunto, y creo que sé la respuesta, si estas cosas no nos hablan a todos nosotros, nos deberían hablar, ¿no? Y si no, debemos pedirle al Señor que nos dé oídos para oír, ¿no? Porque acercarse a Dios en fe, ¿no? Y a darle lo mejor que tenemos, es bien importante, bien importante. ¿Qué vemos acá? Podemos decir que Caín ofreció por cumplir, ¿no? Por cumplir, y suena conocido eso, ¿no? Por cumplir suena a religión, ¿no? Los que hemos sido religiosos antes, en el pasado, sabemos un poco lo que es eso, ¿no? Por cumplir, ya hice esto, ya cumplí, ya puedo vivir mi vida como quiero. Y total, voy el próximo domingo y, ¿no? Me confieso y se acabó todo, ¿no? Por cumplir, por religión. No hay, ¿qué es lo que falta ahí? Falta relación, falta fe, falta amor, ¿no? No existe un vínculo entre la persona y Dios. Si estás haciendo algo, no tiene sentido, es hueco, no hay nada ahí. Y eso es lo que estaba haciendo Caín, ¿no? Se acercó a dar algo por darlo, nada más. Y vamos a ver en todo esto, es impresionante lo misericordioso y lo bueno que es Dios, con Caín, porque obviamente Dios sabe lo que está mal, y Dios le va a hacer notar, pero, y Caín va a tener oportunidad de arrepentirse, ¿no? Dios le va a mostrar el camino, ¿sabes qué? Estás mal, pero puedes estar bien, ¿no? Anda y haz esto. Y vamos a ver la elección de Caín, que todos conocemos, ¿no? Pero hasta ahora lo vemos por cumplir, por religión. Vemos a Abel actuando por fe y a Caín actuando por obras, basado en sus obras, en un legalismo, en autojustificación. Estaba escuchando un maestro que decía que Caín era el primer fariseo, era su manera de ponerlo, ¿no? Es nada más un comentario, pero sí hay mucho sentido en eso, pues, hacer cosas, ¿no? Religiosidad, ritos, nada más, sin nada acá adentro. No sirve, no lleva a ninguna parte. Lo de Abel es diferente, sí es fe, es creer que ahí está Dios, ¿no? Y vamos a ver. Y ahora, una pregunta. ¿Y cómo sabían si Dios aceptaba o rechazaba un sacrificio? Porque dice que Dios aceptó lo de Abel, ¿no es cierto? Y Dios rechazó lo de Caín. ¿Y cómo sabían que Dios había aceptado o rechazado? ¿Quién decía? ¿Quién decidía? ¿No? Una posibilidad es que el fuego haya consumido aquello que era agradable a Dios. Es una posibilidad. No lo dice en este punto, pero la Biblia lo dice en el Antiguo Testamento más adelante. Que cuando había fuego que consumía algo, era algo que había sido agradable a Dios. Miren lo que dice Jueces 6:21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista, ¿no? Entonces vino el ángel, tocó esta ofrenda y fue quemada, ¿no?
Es lo que pasaría más adelante, no aquí en Génesis 4. Pero podemos pensar que también era de esa manera, ¿no? Incluso esto nada más tómenlo como un comentario porque no dice en la Biblia, pero estaba leyendo también un escritor que estudia la Biblia también dice que si era en el árbol de la vida, en el jardín del Edén donde se acercaban, posiblemente el mismo querubín era el que quemaba con la espada de fuego las ofrendas. Eso por supuesto que no está en la Biblia, es algo que he leído nada más, pero se los comento nada más, ¿no? Aquí sí vemos, sí es bíblico que más adelante Dios quemó los sacrificios que le eran agradables. Primera de Reyes 18:38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Recuerdan de quién está hablando? ¿Elías? Elías, ¿no? Cuando Dios, cuando él ora a Dios, está con los profetas de Baal y él hace que mojen todos los sacrificios y al final él ora y Dios consume el sacrificio, mostrando que el Dios de Elías es el Dios verdadero y no los dioses que decían los sacerdotes de Baal o el pseudo Dios que decían. Primera de Crónicas 21:26 también. Primera de Crónicas 21:26. Y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. ¿Dios cómo respondió? Con fuego en el altar del holocausto, ¿no? Lo que era holocausto era totalmente quemado, era agradable a Dios, ¿no? Entonces se puede pensar, es una posibilidad que esa era la manera en que ellos podían saber si había sido la ofrenda agradable o no a Dios, aquí en Génesis 4, ¿no? Entonces, vemos que ahí el semblante de Caín decayó y estaba triste, pero no triste por no haber llegado a agradar a Dios, estaba más que nada triste en su orgullo, porque su hermano menor había sido aceptado y no él. ¿Y por qué podemos decir eso? Vamos a ver más adelante, porque él tiene una oportunidad de arreglar su situación con Dios. Dios le da la oportunidad y no quiere, no quiere, teniendo la puerta, ¿no? Teniendo la salida. Entonces, estamos viendo acá, hoy día no vamos a poder ver, pero yo les hablé antes de la ley de la primera mención. Muchas cosas que aparecen al principio en la Biblia se empiezan a repetir y son simbolismos que tienen el mismo significado a través de toda la Biblia, ¿no? Por ejemplo, los sacrificios de animales. Desde el principio vemos que son una representación del sacrificio de Jesús en la cruz. Desde un principio, sin derramamiento de sangre no había pues remisión de pecados desde un principio. Vemos aquí, en Génesis 4, una oveja por un hombre. Y más adelante en la Biblia, si ustedes continúan, ven la progresión. Más adelante, durante la Pascua en Israel, ya era el sacrificio de un cordero por una familia. Más adelante, en el día de la expiación, era un cordero por toda la nación. Y al final, es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, una progresión, 4 pasos, hay más, pero es un ejemplo nada más aquí. Una oveja por un hombre, vemos aquí con Abel. Más adelante veremos en la Pascua un cordero por una familia, ya no por un hombre. Después, en el día de la expiación, un cordero por toda la nación. Y al final vemos a Jesucristo, que es la culminación de los sacrificios. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No hay más necesidad de sacrificios, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vemos ya lo que Dios quería decir cuando estaba instaurando estos sacrificios, ¿no? Pueden apuntarlo en una palabra, pueden poner, el primero es una oveja por hombre, después es la Pascua, es un cordero por una familia. Si están apuntando el segundo es la Pascua, la fiesta de la Pascua, un cordero por una familia. El tercero va a ser el día de la expiación, un cordero por la nación, y el cuarto es por el mundo, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el último punto. Después, si les falta alguno, yo se los puedo dar, no se preocupen.
Entonces, yendo al versículo 6, hemos visto cómo está Abel aceptado, Caín no ha sido aceptado, su semblante ha decaído, está herido en su orgullo, más que triste por no haber agradado a Dios. Y ahora Dios le va a hablar a Caín. Noten esto, es bien importante, porque Caín se acercó en una mala actitud hacia Dios, a darle algo por dar, sin interés. Y miren quién lo viene a buscar a Caín. Dios lo viene a buscar. A pesar de que Caín no muestra interés, Dios está interesado en Caín. Y ese es Dios por nosotros, ¿no? Hasta el día de hoy vemos la fidelidad de Dios. Es Dios el que lo va a buscar. Versículo 6 dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿No? Y esto nos puede... o vamos a continuar, después regresamos a esto. Versículo 7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Miren, ¿por qué ha decaído tu semblante, Caín? Le pregunta a Dios, ¿no? ¿Y cómo sigue? Si hicieres bien, no serás enaltecido. ¿Qué le está diciendo Dios? Si haces las cosas bien, como te digo, va a estar todo bien. No te preocupes, va a estar bien. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y no tengo en este momento la palabra en el hebreo cuando habla está a la puerta, pero más que a la puerta está hablando como un animal de presa que está acechando, a punto de atacar y devorar y destruir. Ese es el pecado. Está acechando a punto de atacar, ¿no? Con todo esto, a ti será su deseo. Dice, a ti será su deseo. Este versículo es bien, en verdad, es bien, hay que verlo en detalle, porque dice, a ti será su deseo. ¿De quién está hablando? ¿El deseo de quién? Está hablando del deseo del pecado. Dice, el pecado desea enseñorearse de ti. En otras palabras, que tú seas esclavo del pecado, ¿no? Eso es lo que busca el pecado. Dios está hablando de esta manera, ¿no? Y al final dice, y tú te enseñorearás de él. Pero Dios le está dando la salida. Dios le está diciendo, si no hicieres bien, si hicieres bien, ¿no serás enaltecido? Sí, tiene la opción. Puedes hacerlo bien o puedes hacerlo mal. Si lo haces bien, todo va a estar bien, no te preocupes. Si lo haces mal, el pecado está ahí y te va a devorar y vas a ser destruido. Dios está siendo un padre amoroso con Caín. ¿Por qué le pregunta cómo está tu semblante? Porque Dios no sabe. Dios por supuesto que sabe. Quiere que se dé cuenta Caín, fíjate lo que te está pasando por dentro, ¿no? Dios busca que Caín se dé cuenta de lo que le pasa interiormente. ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Estás con orgullo? ¿Estás molesto? ¿No? ¿No? ¿Y no estás arrepentido? Fíjate qué pasa, ¿no? Busca que Caín se dé cuenta de lo que le pasa. Por eso le hace la pregunta. ¿No? Busca que Caín se dé cuenta de lo que le pasa interiormente. Y Dios le da una advertencia, ¿no? La hemos visto en ese versículo. Caín puede resistir al pecado. Si bien hicieres, no serás enaltecido. No vas a salir si no pecas, si te arrepientes. Dice, Caín puede resistir al pecado y encontrar bendición. Dios dice, vas a ser enaltecido. A pesar de tu pecado, miren lo misericordioso de Dios. Cómo a Dios podemos venir sin ninguna hipocresía, ¿no? Dice, Caín puede resistir el pecado y encontrar bendición, o puede sucumbir al pecado y ser devorado. Si da el paso equivocado, se va para acá. Al pecado, ya Dios le advirtió, vas a ser destruido. Pero Dios le está diciendo, puedes escapar de eso. Y en verdad, solo podemos escapar del pecado con Jesucristo, ¿no? Antes de él era en verdad imposible. Ahorita regreso aquí, pero fíjense, apunten la cita de Romanos 6:14 si quieren, ¿no? Porque por la gracia de Dios, miren lo que sucede por la gracia de Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por la gracia de Dios es que el pecado no tiene por qué enseñorearse de nosotros, solamente si nosotros le permitimos. La pregunta está, ¿un cristiano
¿Puede caer, alejarse de Dios, darle la espalda totalmente? Sabemos la respuesta, sí, ¿no? Es posible, pero no tiene que ser así. Si sucede, es decisión propia, no porque Dios quiera o porque no podamos. No tengo el versículo aquí, pero en 1 Corintios 10:13, si se acuerdan el versículo que dice Pablo, ¿no? Que no nos ha sobrevenido ninguna prueba que sea ajena al género humano, pero que fiel es Dios, que siempre no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. La tentación no va a ser más de lo que podemos resistir. Si pensamos, ¿sabes que esto es más fuerte que yo? La Biblia dice que no, Dios nos va a dar fuerzas, ¿no? Y dice ese versículo también, 1 Corintios 10:13, que juntamente con la prueba, Dios dará la salida para que podamos huir, escapar, ¿no? Y es lo que está pasando con Caín. Es lo que está pasando con Caín, ¿no? Dios le advierte, puedes estar bien o puedes no estar bien. Entonces le está advirtiendo a Caín de lo que puede sucumbir ante el pecado, ¿no? Y antes de continuar, sí voy a regresar acá un poquito para ver estas preguntas por ahora. Nos sirven a todos, recordar, nos sirve a todos. ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿No? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? Esa es una. Podemos hacernos muchas de estas preguntas. ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Cómo alabas y adoras a Dios? ¿No? Y ojo que alabar y adorar a Dios no es venir a cantar, ¿no? Es la vida que tenemos dedicada a Él, fuera del servicio, fuera de la iglesia. ¿Cómo alabas y adoras a Dios? Y bien importante, ¿con qué motivación estás sirviendo a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo por prestigio? ¿Lo estás haciendo porque es emocionante venir a tocar? ¿O cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de fondo? Son preguntas que nos tenemos que hacer, tenemos que chequearnos constantemente, así como Dios le está diciendo al mismo Caín, fíjate qué te pasa por dentro, ¿no? Son buenas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos para Dios? La respuesta, no se preocupen, no nos debería asustar, porque si hay una motivación mala, si hay algo que no está bien, podemos ser honestos con Dios. Si Dios ya sabe, podemos decir, Señor, mira, empecé a servirte de esta manera, bien, y ahorita se me ha hecho una rutina, ahorita estoy luchando con mi orgullo, pues, o cualquier otra cosa. Señor, esto me pasa, ayúdame. Y es todo lo que pide el Señor. Fíjense de lo que pasa con Caín, es todo lo contrario. Trataba de dejar una ofrenda hipócritamente, y viene Dios y lo desenmascara. Y le dice, ¿por qué ha caído tu semblante? Cuéntame qué te pasa, pues. Y no quiere hablar. Dios no quiere que tengamos una religión ni que seamos hipócritas. Y total, Él ya lo sabe todo. Entonces es bueno ver con qué motivación hacemos las cosas. Dios nos puede ayudar en nuestra debilidad. Somos débiles. Dios es fuerte. Él nos puede limpiar, Él nos puede renovar, nos puede ayudar. Es un Dios fiel y bueno. No tenemos que tener miedo. Él ya nos ha salvado y quiere seguir obrando en nosotros. Si tenemos una debilidad momentánea, tenemos que recordar que estamos en un camino, ¿no? Eso no es el fin. Mañana nos vamos a levantar, vamos a seguir mañana, pasado, el próximo mes, el otro año. La carrera no ha terminado. Tenemos siempre chance de seguir adelante. Eso es lo que Dios nos promete, y ese es el corazón de Dios, viéndolo incluso con Caín, ¿no? Y Dios le está dando al mismo Caín esa oportunidad. Y vamos a ver cómo reacciona Caín, ¿no? Ante esa invitación de Dios a hacer bien, a acercarse por fe. En el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, ¿no? Y nos encontramos, antes de entrar a esto, con el primer asesinato, ¿no? Que vemos registrado en la historia en la Biblia, ¿no? El primer asesinato. Hoy día, como el libro de Génesis es el libro de los orígenes, estamos viendo otra vez el principio, el origen de varias cosas. El principio de los sacrificios, vemos los primeros sacrificios aquí, estamos viendo también el primer asesinato, vamos a ver en
En un momento más vamos a ver también el primer hombre bígamo, que se casa con dos mujeres, ¿no? Cuando en capítulo 2 en Génesis ya había dicho Dios, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, una, y serán una sola carne. Vamos a ver hoy día el primer bígamo, también es el principio de todas estas cosas que nos muestran cómo la caída ocasionó que la gente empiece a alejarse de Dios, ¿no? Pero estamos aquí en el versículo 8, ¿no? Vemos el primer asesinato, ¿no? Entonces, si pensamos un poco, ¿qué pasaba con Caín? Estaba herido en su orgullo, no estaba triste por no haber agradado a Dios, estaba quizá triste por no ser el primero, él, ¿no? ¿Y qué hace? Mata, ¿no? Mata a su hermano. La simiente de la serpiente, ¿no? La serpiente antigua, que es el diablo, ¿no? Que viene a matar, ¿no? Ahí está, hay ya un asesinato, ¿no? Y noten, lo de Caín es premeditado, ¿no? Le dice a Abel, vamos al campo, salgamos. Estando ahí es que lo mata, ¿no? Ya con toda esa premeditación. Después que Dios le ha hablado, le ha advertido, se está yendo por este camino. Es bien serio. Nos muestra no solamente la condición de Caín, sino del hombre sin Dios, en verdad, ¿no? Lo bajo que puede haber caído el ser humano. Estos son los hijos del hombre y la mujer que estaban en la presencia de Dios sin pecado, sus mismos hijos, ¿no? Así el pecado empieza a degenerar todo. Vamos a ver lo bajo que han caído y en un momento vamos a ver también lo maravilloso que sigue siendo Dios, que sigue buscando perdonarlo a Caín. Y Caín no quiere arrepentirse. Como ya vimos ahorita que no se arrepintió, vamos a seguir viendo que no se arrepiente. Algunos ven en Abel un tipo del Señor Jesús, ¿no? Jesucristo, bueno, es el buen pastor, él dijo, ¿no? Abel era también pastor. Después vemos que Abel dio una ofrenda. Y en Juan 10, versículo 1 dice: Juan 10, versículo 1, también dice, hablando del buen pastor, dice, ¿no? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Él es el buen pastor. Jesús dio una ofrenda en Juan 15, 25. Vamos a ver que Abel fue aborrecido por su hermano, ¿no es cierto? Dice aquí a un lado. Al otro lado, en Juan 15, 25, miren lo que dice. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. ¿A quién aborreció sin causa? A Jesucristo. A Abel aborrecieron sin causa también. Se las leo todas si quieren. Dice, Abel, bueno, es pastor, Jesucristo, el buen pastor. La segunda línea es, Abel dio una ofrenda. Tenemos Juan 10:1. Después tenemos Abel odiado por su hermano. Juan 15:25. Ahora, después dice Abel asesinado como enemigo. Y tenemos Hechos 2:23. Ahorita lo vamos a leer. Después tenemos por Abel, su sangre clama. Dice Marcos 12:9. Marcos 12:9. Y vemos que Abel dio un cordero o una oveja perfecta, ¿no? Y en primera de Pedro 1:19 nos habla de un cordero perfecto también. Les repito una vez más, ¿no? Abel es pastor, Jesucristo el buen pastor. Abel dio una ofrenda, tenemos Juan 10, versículo 1. Abel odiado por su hermano, Juan 15:25. Abel asesinado como enemigo, Hechos 2:23. Abel dice, su sangre clama, Marcos 12:9. Y la última, Abel dio una oveja perfecta,
Y Jesucristo vemos Primera de Pedro 1:19. Así que les voy a leer nada más los tres últimos versículos, Hechos 2:23, Marcos 12:9 y Primera de Pedro 1:19, ¿no? Entonces, en Hechos 2:23, hablando de Abel asesinado como un enemigo, dice: a este, Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, ¿no? Piensen en un momento lo que es la simiente otra vez de la serpiente y la simiente de la mujer. En Abel y Caín, y en Jesucristo, atrapado por los fariseos, ¿no? Por un mundo que no lo quiso escuchar, ¿no? Después, su sangre clama, tenemos Marcos 12. Marcos 12:9 dice: a ver, Marcos 12:9, hablando de la parábola de los labradores malvados. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Por qué? Porque habían matado al hijo en esa parábola. ¿Recuerdan la parábola de los viñadores? Vienen los obreros, ¿no? Y al final matan al hijo. La sangre del hijo clama. Y la última es Primera de Pedro 1:19, que habla de un sacrificio perfecto. Dice aquí, hablando de la salvación, que fuimos rescatados. Dice: ¿cómo hemos sido rescatados? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación. Abel dio un sacrificio perfecto también, de lo mejor, ¿no? Entonces, hay ciertos tipos que se pueden ver, ¿no? Pero bueno, estamos ¿en qué estamos? En que Caín ha asesinado a Abel, ¿no? Premeditadamente. ¿Y qué sucede? ¿No? Vuelve otra vez Dios. Miren, es Dios el que viene a buscar a Caín. Y vamos a ver que lo viene a buscar como, no para juzgarlo nada más, sino como un Dios amoroso. Lo vamos a ver. Dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y eso, cuando es un efecto que el pecado tiene en nosotros, cuando decidimos pecar, nos engañamos de tal manera que es hasta ridículo, mentiras que ni nosotros mismos nos creemos. Miren lo que responde Caín a la pregunta de Dios: ¿dónde está tu hermano? No sé, obviamente sí sabía, es una mentira. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Es como diciendo, ¿por qué me dices a mí? ¿No? Ahora, piensen, Caín no sabía que Dios lo sabe todo, acaso, y que no se iba a dar cuenta. ¿Y por qué le da esa respuesta, no? Porque en su mente se está engañando pensando que, no sé, se puede escapar de alguna manera, ¿no? Hay un salmo que dice el necio en su corazón: no hay Dios, ¿no? Cuando nos volvemos necios, tercos, nos cerramos, nuestra mente se da por cualquier lado. Si nos cegamos a la verdad, nos podemos ir por otra parte. Pero la pregunta de Dios: ¿dónde está Abel tu hermano? Otra vez, ¿recuerdan después de la caída, capítulo 3? Le pregunta Dios también a Adán: ¿comiste el fruto? ¿Por qué esta pregunta? Si Dios ya lo sabe, otra vez, no, la respuesta es la misma. Es buscando que reflexione y que confiese. ¿Dónde está tu hermano? Señor, lo maté. ¿Sabes qué? Y que se humille delante del Señor, buscando la confesión y buscando Dios. Aquí el arrepentimiento de Caín, ¿no? Y Caín sale por otra parte, no quiere arrepentirse, no lo quiso hacer, no lo quiere hacer a este punto. Dios le ha dado la oportunidad, ¿no? Y cuando Dios da la oportunidad de arrepentimiento, nosotros sabemos qué pasa cuando nos arrepentimos. ¿Qué hace Dios con nuestros pecados cuando nos arrepentimos? Sí, nos perdona, ¿no? Nos perdona y nos limpia, si de verdad nos arrepentimos. Eso es lo que está buscando Dios. Dios es un Dios perdonador, incluso hasta de Caín. ¿Dios lo hubiera perdonado a Caín? Sí, lo hubiera perdonado si se hubiera arrepentido, pero no fue lo que pasó, ¿no? Y otra vez, miren, otra pregunta. Y él le dijo, versículo 10, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho?
Cuenta, ¿no? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿no? Dios tiene que confrontarlo, ¿no? Después de la oportunidad de arrepentimiento. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y a consecuencia de no arrepentirse, pues hay consecuencia por su pecado. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, ¿no? Ya hemos visto esto, que Dios buscaba la confesión de Caín y quería mostrarle misericordia. Ya pasó ese tiempo. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dios ya lo sabe. Y aquí vemos lo que se conoce en el Nuevo Testamento como el camino de Caín, ¿no? A diferencia del camino de Abel el justo, está el camino de Caín. Judas 11 dice: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿De qué está hablando todas estas palabras? El camino de Caín, el error de Balaam, la contradicción de Coré, ¿no? Está hablando el camino de Caín. Podemos resumirlo en 4 cosas: incredulidad, religión hueca, en persecución de los justos y en una rabia dispuesta a matar. El camino de Caín, el camino que tomó Caín. La incredulidad, la religión hueca, la persecución de los justos al final y la rabia dispuesta a matar. No, son 4 cosas. Y es interesante que le llamen el camino de Caín. En el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, se hablaba de los cristianos, muchas veces se referían a ellos como los del camino, ¿no? Los que estaban en ese camino, ¿no? Los del camino, ¿no? Era un título que se les daba a los cristianos, ¿no? Y Jesús es el camino, ¿no es cierto? Pero hay otro camino, el camino que no es de Dios, que es el camino que toma Caín. Vamos a ver más adelante en este capítulo mismo que van a hacer otro hijo como para sustituir a Abel. Eva va a tener otro hijo que va a ser Set, ¿no? Y suponiendo que en verdad Eva pensaba y el diablo pensaba que también de Abel podía ser también la simiente de Jesucristo, ¿no? Vamos a ver que al final, a pesar de esta desgracia, van a ser otro hijo, y por medio de ese otro hijo, inesperado entre comillas, va a salir la línea de Noé, la línea de Abraham, la línea de Jesucristo, por Set que vamos a ver a Set en un momento, ¿no? Pero este es el camino de Caín. Acá hay una cita que es 2 de Timoteo 3, versículos 2 al 5. Apúntenla si quieren, es 2 de Timoteo 3, versículos 2 al 5. ¿De qué va a hablar? Ahorita la voy a leer, pero nada más para decirles. Habla de aquellos que quieren demostrar la piedad, ¿no? Pero niegan la eficacia de ella. En otras palabras, aquellos que se hacen pasar por piadosos y santos cuando no lo son, cuando son pura apariencia, nada más, ¿no? Miren lo que dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Noten esto: que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tendrán apariencia de piedad, ¿no? Lo que estaba haciendo Caín, dejando la ofrenda, apariencia de piedad, ¿no? Lo que podríamos estar haciendo, estudiando en el instituto bíblico, apariencia de piedad. Sirviendo en la iglesia, yo parado acá enseñando, mal, apariencia de piedad, ¿no? No sirve. Dios es el que sabe todo.
Y por eso, a pesar que tenemos que avanzar ahora, es bien, bien importante. Esto nos habla mucho a nosotros hoy día. Tenemos que pensar dónde estamos, ¿no? Con el Señor. ¿Cómo estamos, en verdad? ¿No? Y que es por fe. Y recordar que la fe no es lo que se siente. A veces no sentimos. O tenemos cansancio, o nuestra carne quiere hacer otra cosa. ¡Qué sorpresa! La carne siempre va a querer hacer otra cosa, ¿no? Es por fe, no es por sentimientos, ¿no? Ni por ganas. Es confiar de que yo voy a hacer esto, a pesar de que no siento nada ahorita, pero yo creo que esto es lo que Dios me está pidiendo que haga, ¿no? Voy a abrir mi Biblia, leer, quiero ver la tele, quiero ver el partido, quiero hacer otra cosa, pero voy a leer la Biblia, ¿no? En fin, cualquier cosa, sirviendo al Señor, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Lo voy a hacer por fe o por buscar una posición o qué? ¿No? Al final, Dios sabe todo. Y es bien importante, porque ya vamos a pasar este tema y ya vamos a ver otras cosas y ya no lo vamos a tocar, y por eso lo estoy repitiendo. Bien, bien importante. Y otra vez, somos débiles y nuestro Dios es bueno. Si estamos mal, hay que venir abiertamente a Él, ¿no? Con Dios podemos ser, eso es lo bueno de Dios. Dios no es religioso, ni quiere que lo seamos nosotros, ni que seamos hipócritas. Podemos venir así como estamos. Él ya nos conoce igual, ¿no? Y ver cómo estamos sirviéndolo a Él. ¿Cómo estamos viviendo la vida? ¿Por fe, en verdad? ¿O qué? ¿O ya estamos repitiendo y repitiendo nada más todos los domingos a la iglesia? Leo la Biblia porque la leo. Si pasa eso, busquemos a Dios y pidamos perdón y nos arrepentimos y ya. Y Dios nos va a renovar y seguimos adelante, ¿no? Pero miremos hacia adentro cómo estamos en eso. Y recuerden, si falta fe, si falta algo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante de todo en la vida cristiana? Es servir en la iglesia, es venir a la iglesia, escuchar la prédica. ¿Qué es? Lo más importante es nuestra relación con Dios, es tu relación personal con Dios y mi relación personal con Dios. Es lo más importante. Si no hay eso, nos vamos a enfriar. No descuidemos eso. Si estamos fríos, si está pasando algo así adentro, hay que volver a eso. Ir a la casa, cerrar la puerta y darle tu tiempo a Dios, darle tu tiempo, ¿no? Él va a honrar eso y Él nos va a renovar, nos va a llenar. Dios hace eso. Es por fe. Ahora, vamos a ver el humanismo. Los que han venido al seminario ya han escuchado el humanismo. Aquellos que creen el ser humano tiene que ser complacido y está encima de todo. El ateísmo, terrible también, contrario a Dios, no creer en Dios. Dos maneras de pensar que nos alejan totalmente de Dios. Creo que todos estamos de acuerdo. La tercera, quizá la más peligrosa, porque es más sutil, religiosidad muerta. Los que vienen a la iglesia y están muertos, y están fríos, y están dormidos. Esa es la más peligrosa. Y por esa se pierden muchos. Muy fácil reconocer al ateo, ¿no? Te lo va a decir. Yo soy ateo, ¿no? Y de hecho Dios dice, ¿sabes qué? Prefiero que seas frío o caliente, no seas hipócrita. Si estás conmigo, estás. Y si no, pues no hay problema. Es tu decisión, ¿no? El humanismo igual, vives para complacer a tu carne, nada más, ¿no? Pero lo más peligroso, porque no nos damos cuenta, es la religiosidad muerta. Ahí no nos damos cuenta, ¿no? No sabemos cómo estamos, ¿no? Como dicen, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no es cierto? Claro, y Dios ve adentro, ¿no? Entonces, es algo de lo que tenemos que cuidarnos. Y para terminar todo este tema, ¿no? También aprovechar una vez más y no solamente mirarnos a nosotros mismos, tenemos que recordar que somos una familia y somos hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, a veces vemos a un hermano, una hermana y lo vemos mal, ¿no? Que algo pasa o débil, ¿no? Y muchas veces
tenemos vergüenza o tenemos miedo de acercarnos, ¿no? Pero la Biblia nos dice que lo hagamos, el Nuevo Testamento, ¿no? Y en amor, no a condenar ni a juzgar, porque también, ¿no? Nosotros podemos caer, ¿no? El que piense estar firme, mire que no caiga. Pero veo a mi hermano que está, ¿no? Mal, en una necesidad, acercarme, oye, creo que te pasa algo, déjame orar por ti, pues, vamos a orar por eso, ¿no? Y ya, igual la Biblia nos dice, confesaos vuestras faltas, ¿no? Unos a otros. Y a veces por miedo también o por hipocresía no queremos hacerlo, ¿no? ¿Qué va a pensar la otra persona? La Biblia lo dice que lo tenemos que hacer. Si estoy débil, yo voy a querer buscar a un hermano de confianza para contarle y para que ore por mí, ¿no? No hay nada de malo. Es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Entonces, tenemos maneras de protegernos unos a otros, en apoyarnos, en animarnos en nuestra relación con Dios. Es importante. No solamente somos nosotros, es algo que tenemos que hacerlo uno al otro también. Entonces, cuidado con la religiosidad muerta. Mucho cuidado. Es muy fácil venir y hacer una pantalla en la iglesia. Es muy fácil. Pero bueno, estamos en la maldición que está recibiendo Caín, ¿no? Dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dos cosas aquí. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. En otras palabras, no te dará fruto. La tierra no te va a dar fruto. ¿Cuál era el oficio de Caín? Claro, ¿no? Dedicado, sí, a la tierra, justamente. Dios le está diciendo, de aquello, de lo que tú vives, en lo que sabes hacer, ya no. Es como una ampliación de la maldición que había recibido Adán, que ya la tierra había sido maldita. Ahora, con el sudor del rostro había que sacar la comida y el sustento, y ahora Dios le está diciendo, no vas a recibir nada. Y este era el oficio de él. Otra parte de la maldición que se nos puede escapar, que es muy duro: errante y extranjero serás en la tierra. Nosotros no nos damos cuenta, pero yo creo cada uno de nosotros vivimos en una casita, tenemos nuestra casa, tenemos un lugar que es la casa, donde nos conocen, tenemos familia. Hay gente el día de hoy que no tiene eso, y no necesariamente pobres, hay gente que trabaja y gana muy buenos sueldos y está metidas en aviones o en barcos y se sienten que no tienen casa. Y yo he hablado con gente así y es algo terrible, sienten que no pertenecen a ninguna parte. No nos damos cuenta nosotros, pero no tener casa, ser un errante y extranjero es duro, es duro. Nosotros tenemos eso, ¿no? Que a veces no lo apreciamos, ¿no? Será más chiquita o más grande, pero es nuestra casita igual, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra, ¿no? Ahora, esto, vamos a ver el 13. Vamos a ver lo que dice Caín. Le dice, después que Dios da esa maldición, dice, grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo para ser soportado, ¿no? He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará, ¿no? Está diciendo, esto es muy duro, Dios, lo que me estás dando, ¿no? Es muy duro. Y Dios le va a contestar en misericordia. Antes de continuar, les hago una pregunta. Todos conocemos un poco esta historia, pero ¿por qué Dios entonces no mató a Caín? ¿No? ¿Por qué no lo hizo? Una buena razón es que estaba buscando también el arrepentimiento a futuro, también de él. No lo sabemos, pero Dios es misericordioso, ¿no? Pero Dios decide no matarlo, no hacer lo que se dice después que era ley en Israel, ojo por ojo, diente por diente. Lo deja vivo, ¿no? Y sí le da una maldición. Y aquí Caín teme por su vida y Dios lo va a proteger. Pero vamos a ver una cosa, que en esta respuesta de Caín no hay arrepentimiento, no hay, Señor, ¿sabes qué? Me lo merezco, perdóname. Sí, pues yo lo maté. No hay eso. ¿Sabes qué, Señor? Este castigo es muy duro. Solamente hay malestar por el castigo. No hay arrepentimiento. No hay lo que Dios está buscando. ¿No? Y sin eso Dios no puede obrar en nuestras vidas, pues, si no hay arrepentimiento. Señor, esto es muy duro. Qué difícil, ¿no? ¿Y qué pasó con tu pecado, no?
¿Qué pasó? Eso es peor, ¿no? Te lo vas a llevar por dentro. Ahora, si piensan por un momento, si piensan en los salmos, si piensan en David y Betsabé, cuando pecan, y creo que todos conocemos las consecuencias del pecado. David mismo dice, ¿no?, que mientras callé, ¿qué pasó, no? Mis huesos envejecieron, ¿no? Sentía que me moría por dentro. Yo pienso que debe haber sido muy parecido para Caín también, por callar, vivir en una situación así. Ahora, ¿cuántos años vivían en esa época? 800, 900, sin confesar el pecado, llevando el asesinato por dentro. Dios está buscando que confiese, está buscando en todo esto que Él confiese y dar misericordia. Pero aquí no hay arrepentimiento, solo malestar. Señor Dios, este castigo es muy difícil, ¿no? Es muy duro, y me van a matar. ¿Y cómo responde Dios? Dice el versículo 15, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Dios le perdona la vida y le dice que le puso una señal para que no lo mataran. ¿Qué señal? No sabemos. No sabemos qué señal puede haber sido. Pero había una señal para que no fuera muerto, ¿no? No fuera asesinado. Y ahora, una pregunta. Hemos visto en estos 3 capítulos, hemos visto a Adán y Eva, sus hijos Caín y Abel. ¿Y por qué tiene miedo Caín de que otros lo maten? ¿Quién más hay ahí? Dice, cualquiera que me hallare me matará. ¿Quién más está ahí? Otros hijos e hijas de Adán y Eva también. No, seguro que no eran los únicos, ¿no? No tenemos manera de saber si eran mayores o menores, pero seguramente había más gente, ¿no? Y si piensan que vivían por cerca de 900 años, han tenido muchos más hijos, ¿no? Y no tengo en este momento el cálculo, pero estaba leyendo que si Adán y Eva hubieran seguido teniendo varios hijos por varios años, y después esos hijos hubieran tenido otros varios hijos, en muy pocos años hubiera habido una población de miles y miles de personas, ¿no? Todos familia directa, ¿no? Hermanos o primos, o más lejanos, no. Entonces, el hecho es que había otra gente ya, ¿no? Y teme por su vida, ¿no? Y Dios en su misericordia le va a decir que no va a morir, ¿no? Y vamos, antes del descanso, vamos a leer este versículo que dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Noten de dónde salió Caín, de delante de Jehová. En otras palabras, tenía acceso a Dios, y a partir de ese momento, ese acceso que ya era limitado, se va a perder. Salió de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, ¿no? Quizá un castigo peor que todo eso es vivir alejado de la presencia de Dios, ¿no? Del Dios que le podía sustentar, que le podía proveer, que le podía dar misericordia, que lo podía amar. Alejado de la presencia de Dios, ¿no? Ahora, podríamos pensar que cuando habla aquí, salió de delante de la presencia de Jehová, está hablando en ese momento nada más, y que seguiría el contacto. Pero noten, no ha confesado su pecado. Su relación está más deteriorada, de hecho, hasta que él no se ponga de acuerdo con Dios. Por eso, y aquí vamos a parar un momentito, pero por eso, otra vez pensando en la fe desde el principio del capítulo, es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vivir así? Sin fe, nos lleva a pecar de tal manera y después a no querer ni confesar, a vivir en una relación con Dios totalmente destruida, alejada. Todo esto es consecuencia también de la falsa religiosidad y de no andar por fe, ¿no? Entonces, hasta aquí se ven las consecuencias del pecado y de esa falta de fe.